agosto. Se cumplieron 10 años del colapso de los mercados por las hipotecas basura, el preámbulo de la caída de Lehman Brothers, Bernstein y un grupo de entidades financieras de enorme importancia en el sistema financiero global. Hace una década se estalló la crisis financiera que tuvo un impacto bastante prolongado en el sistema financiero global y que se conoce como la crisis de las hipotecas subprimes o hipotecas basuras, conocidas así porque se concedieron a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés. El colapso de los mercados fue tan drástico que obligó a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a inyectar cientos de miles de millones de dólares para bajar las tasas de interés. El común de los inversores se sumergía entonces en un curso acelerado en finanzas para familiarizarse con nuevos términos como las hipotecas subprime, CDOs sintéticas, los SIP o vehículos estructurados. El experimento de la Reserva Federal continúa porque la crisis sigue viva, aunque mitigada. Ha entrado en una nueva fase, la del desmontaje de todo el andamiaje que fue necesario para mitigar el colapso de la economía. Este 10º aniversario no lo celebra nadie en Wall Street, pese a que marcó la conciencia de los inversores y reguladores. El Dow Jones cerró aquel 8 de agosto del 2007 con la mayor caída en 4 años por el temor de la crisis hipotecaria ante la que las autoridades no actuaron con firmeza y terminó convirtiéndose en el peor fracaso imaginado. El Dow Jones cayó hasta los 13.270 puntos, aunque hoy ha superado el bache y está en 22.000 puntos, una cifra histórica, un récord de importante dimensión, un buen ejemplo de la volatilidad de los mercados para unos y para otros, el caso típico de que se ha llegado a un nivel irracional previo a otro derrumbe. El derrumbe del mercado de crédito estuvo marcado por la desaparición del banco de inversión Bear Stearns, los fondos del BNP Paribas de Francia, los bancos hipotecarios de Estados Unidos y los problemas de la mayor aseguradora del mundo, la AIG, que acabó sucumbiendo más adelante. La crisis financiera pasó factura al gigante asegurador de la AIG, que registró unas pérdidas en el cuarto trimestre que ascendieron a 5.200 millones de dólares. El motivo, la provisión de 11.120 millones de dólares por la pérdida de valor de contratos que dan cobertura a hipotecas. Se trata de las mayores pérdidas registradas por la mayor firma aseguradora del mundo desde su fundación en 1919, lo que provocó que el beneficio neto de la entidad para el conjunto del año 2007 cayera un 56%. Este revés que sufrió el mayor grupo asegurador global hizo una grieta en Wall Street, donde volvieron a dominar los miedos por el estado de las entidades financieras a las que dan cobertura. Fue la peor calamidad financiera desde el crash de 1930. Durante los 19 meses que duró su impacto más severo, se perdieron 8,7 millones de puestos de empleos. Más de la mitad de los adultos vio perder su trabajo, recortado su sueldo o forzado a trabajar a tiempo parcial. El consumo y el Producto Interior Bruto se contrajeron por la escasez del crédito y el incremento del coste de los préstamos. El Standard & Poor's 500 perdió la mitad de su valor. Este movimiento fue de tal envergadura que hizo tambalear los resortes
del sistema financiero global y lo dejó expuesto ante eventos como la ruptura del euro, la crisis de la deuda soberana de Grecia o otras consecuencias políticas como el Brexit y el surgimiento de los populismos. Una década después, los tipos de interés permanecen históricamente bajos y los bancos centrales siguen comprando deuda para sostener la economía. Los bancos prestaban en cualquier cosa y a cualquier nivel de prestatarios que no cumplían las garantías mínimas para ser sujeto de crédito. Janet Yellen recuerda cómo se originó esta crisis. Los bancos ponían dinero en cualquier cosa, dice Janet Yellen. La presidenta de la Reserva Federal estaba entonces al frente del Banco Regional de San Francisco y comenta que nadie se paraba a analizar qué pasaría si se dejaba de pagar la deuda. En realidad, lo que se hacía era empaquetarla para ofrecerla a inversores que buscaban altos retornos. Todas las crisis financieras tienen características comunes. Los bancos invierten en activos de alto riesgo por su alta rentabilidad que funcionan hasta que alguien dice que son tóxicos y pierden su valor y liquidez. El desencadenante llega cuando la gente pide recuperar el dinero en masa ante la pérdida de la confianza y el efecto contagio se acelera. La del 2007 no fue diferente. Empezó con las hipotecas subprime, se extendió a otros productos y los bancos se quedaron sin capital para absorber las pérdidas. El primer aviso de la recesión que venía lo dio el banco más grande de Europa, el HSBC, uno de los más agresivos en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. En febrero del 2007 anunció que las pérdidas en las carteras de deuda hipotecaria iban a ser mayores de lo esperado. Los desahucios se estaban disparando y la entidad no pudo anticipar cuántos propietarios serían incapaces de pagar sus créditos. Los tipos de interés estaban entonces en 5,25%. Las hipotecas subprime se ofrecieron a clientes que no cumplían los requisitos más estrictos. El HSBC mezcló esa deuda con otra de 2005 y 2006 en pleno auge inmobiliario. Un mes después de reconocer los problemas, la firma New Century Financial, especializada en ese mercado, cayó en bancarrota. Las cosas se pusieron feas cuando los primeros fondos estructurados con hipotecas subprime reventaron en Bear Stearns en julio de ese mismo año. Los problemas se propagaron a grandes firmas financieras como Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Citigroup y Goldman Sachs. Al poco era el banco francés BNP Paribas el que anunciaba el cese de las actividades en 3 fondos especializados en deuda hipotecaria porque eran insolventes. Ben Bernanke, presidente en aquella época de la Reserva Federal, llegó tarde. Al principio entendió que el creciente número de impagos de hipotecas no representaba riesgo para la economía. Cedió por el hecho de que el sistema se ajustaría solo, comentaba Ben Bernanke. Pero luego temió que se desembocara otra segunda recesión y recurrió a todo lo que estaba en su poder para estabilizar la economía. La respuesta a la crisis financiera se hizo de 2 maneras. La intervino primero para socorrer a las instituciones financieras sistémicas, inducidas e incluidas firmas que no supervisadas por la Reserva Federal, como el AIG, el principal asegurador del mundo, y Bear Stearns. Después se establecieron mecanismos para facilitar la liquidez necesaria que necesitaban los operadores financieros para sostener sus actividades y así el dinero llegara a la economía. En 2 días, la Reserva Federal inyectó 87.500 millones de dólares y el Banco Central Europeo 156.000 millones de euros. A la semana se recortó en medio punto el tipo de interés y por primera vez se reconocía que el riesgo
era real. El pesimismo repentino llevó a los mercados a una situación de incertidumbre donde prácticamente los inversores perdieron la confianza en los mercados, se fue disminuyendo la tasa de interés y vino y se derrumbó como un castillo de naipes toda la economía con ese gran impacto recesivo durante 2008-2009. Una década después, la gran pregunta es si esta puede repetirse, y hemos visto en esta década y hemos comentado ampliamente en Ecomundo todos los componentes que ha tenido esta gran recesión 2008-2009. Hemos visto cómo en un primer momento China logró con altos índices de crecimiento, cerca de los 2 dígitos, pues llevar hacia adelante a la economía mundial con Brasil, Rusia y Sudáfrica y India. Posteriormente China desaceleró a 6,8, 6,7 y esto indiscutiblemente le quitó la alfombra al crecimiento de los llamados BRICS, y entonces no venía el crecimiento de estos sectores emergentes para apuntalar la economía global y esta perdió un cierto dinamismo. Estamos en este momento en el 10º aniversario y continuaremos analizando en Ecomundo todos estos elementos que conformaron esta segunda gran recesión luego de la recesión de 1929 y todas las lecciones históricas que se derivan de ella. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.